Feliz sábado. ¡Feliz sábado! Quisiéramos dar la bienvenida a todos ustedes que nos están viendo de su casa, sintonizar a nosotros aquí a la escuela sabática. Nuestro deseo es que Dios pueda estar con ustedes donde quiera que ustedes se encuentren. Amén. Y sabemos, ¿verdad? Quisiéramos estar ahí, pero por la situación de COVID no podemos, pero tenemos el internet y estamos aquí. Estamos listos para poder conectarnos con no solamente ustedes, pero con Dios. Así que vamos a empezar con el misionero que se titula Una mala decisión. Después de asistir durante 6 meses a los servicios de adoración semanales que se organizaban en la prisión, 7 reclusos tomaron la decisión de bautizarse en Polonia. El asunto era cómo y dónde se podría bautizar. Al pastor Mariusz Makowski se le ocurrió bautizar a los prisioneros en el mar Báltico, durante un campamento juvenil que estaba aproximándose. Mariusz le pidió permiso al director de la prisión para liberar a los internos durante 4 días, un día para viajar en tren hasta el mar, 2 días que duraba el campamento y un día más para viajar de regreso a la prisión. Según la ley polaca, los reclusos que mostraban buen comportamiento y han cumplido 2/3 de sus condenas pueden salir por periodos cortos. El director otorgó un permiso especial para que 6 de los 7 realizaran el viaje de 400 kilómetros hasta Yaroslavl. La semana siguiente, Mariusz llegó a la prisión con varios miembros de la iglesia para llevar a los prisioneros hasta la estación de tren. Otro recluso llamado Jurek se enteró de los bautismos y decidió que él también quería ser bautizado. Él había cumplido 2/3 de su sentencia, así que él salió de la prisión un día antes y se puso de acuerdo con ellos para unirse al grupo adventista en el tren. El viaje en el tren fue alegre. Un miembro de la iglesia sacó su guitarra y el grupo cantaba diversas canciones cristianas. A mitad del viaje, el tren llegó a la estación donde se había de encontrar con Jurek, pero él no se presentó. El sábado, los 6 reclusos fueron bautizados en el mar Báltico. 2 días después, los guardias de la prisión y los reclusos se sorprendieron al ver a los 6 prisioneros. Habían apostado sobre cuántos se escaparían. Jurek, sin embargo, no regresó, así que se emitió una orden de arresto. Como la policía lo andaba buscando, Jurek no pudo conseguir trabajo. Se reunió con unos amigos delincuentes y invitó a su hermano de 17 años a unirse a ellos. Una noche, Jurek y su hermano menor estaban bebiendo en un parque de Turów, una ciudad al norte de Polonia. En ese momento, una enfermera pasó en una bicicleta. Ella llevaba una bolsa de manzanas para sus compañeros de trabajo en el hospital. Los 2 hombres la robaron, la violaron y la estrangularon. Después de una persecución policial, Jurek y su hermano menor fueron capturados y encarcelados. Durante 20 años, la historia de Jurek no dejó en paz al pastor Mariusz. Jurek había estado tan cerca del bautismo, si tan solo hubiera tomado el tren. Un día, una mujer miembro de la iglesia se acercó a Mariusz en Lublin, una ciudad del este, donde el hombre se desempeñaba como pastor. Ella le contó que su hermana estaba saliendo con un ex prisionero que necesitaba un lugar para quedarse. Él sabe mucho de la Biblia, le dijo ella. Creo que como iglesia podemos darle una gran ayuda. El pastor se reunió con el hombre que se llamaba Tomek. Ciertamente el hombre sabía mucho de la Biblia y comenzó a visitar a la iglesia. Un arrendador adventista le alquiló un apartamento, pero a pesar de su conocimiento, Tomek albergaba un profundo resentimiento hacia Dios. A veces estallaba de rabia y maldecía a Dios durante los estudios bíblicos en su apartamento.
Crees en Dios porque tienes una buena familia y una buena vida, le decía Tomek al pastor. Yo nací en una familia disfuncional. Mi padre y mis hermanos eran unos criminales. Mi madre era una borracha. Mis hermanos mayores escupían en mi sopa. Unos de ellos me violaban. ¿Cómo puedo creer que Dios es bueno? Marius no sabía cómo responder. Durante un estudio bíblico, habló sobre cómo una sola mala decisión puede arruinar toda una vida. Recordando a Jurek, contó su historia. Como puedes ver, Tomek, este hombre estaba muy cerca de Dios, le dijo, pero una decisión equivocada destruyó no solo su propia vida, sino también la vida de su hermano menor. Tomek palideció y miró a Marius con ojos llenos de ira. El pastor se asustó ya que los dos hombres estaban solos en el apartamento y Tomek había sido encarcelado por asesinato. Sin embargo, Tomek de repente se echó a llorar intensamente. «Esto es increíble», dijo llorando. «¿Qué cosa?», preguntó Marius. «Yo soy el hermano menor de Jurek», dijo Tomek, mirando fijamente al pastor. Tomek actualmente está pensando bautizarse y tratando de dejar de beber. Su influencia en un centro de rehabilitación para alcohólicos ha llevado al bautismo a otras 2 personas. Su hermano Jurek permanece en la prisión. La historia de Jurek nos enseña que cuando estamos cerca de Dios y Él nos está hablando, debemos tomar una decisión inmediata y no demorarnos, afirma Marius. Después de todo, Isaías 55:6 dice: «Busquen al Señor mientras puedan encontrarlo, llámenlo mientras está cerca». Aunque parte de esa historia es triste, continúa diciendo Marius, también muestra el gran amor de Dios y lo que Él puede hacer en nuestras vidas. Imagínate conocer al hermano menor de Jurek después de 20 años y poder hablarle de Dios. Sus ofrendas del 13º sábado ayudaron en el 2017 a construir un estudio de televisión para Hope Channel en Polonia, desde donde se transmite el Evangelio en polaco. Ahora comenzaremos el repaso de la lección, pero antes de comenzar tendremos una oración. Santísimo Dios y Padre que estás en los cielos, alabado y glorificado sea tu santo y divino nombre, Jehová. Te pedimos que tu Santo Espíritu pueda estar con nosotros mientras estudiamos tu lección, que la palabra del pastor en el día de hoy pueda ser tu palabra, Jehová, que tú puedas usarlo a él grandemente para compartir con nosotros lo que tú quieres decirnos en el día de hoy, Jehová. Ayuda a cada persona que está en su casa, cualquier petición que tenga, que tú puedas contestarlo, Jehová, que tu Santo Espíritu pueda estar con ellos, dirigirlo en todo momento y enseñarle el camino que tiene que caminar. Gracias por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis queridas iglesias, feliz sábado. Bienvenidos a su escuela sabática. Nos encanta que estén a tiempo con nosotros. En esta hora quiero enviarles un fuerte abrazo y decirles que siento ya que muy pronto nos vamos a poder reunir de nuevo de verdad. Mientras tanto, le damos gracias al Señor por este medio que de cierta manera nos permite congregarnos. Ahora vamos a comenzar nuestro repaso de la lección y espero que todos estemos atentos para profundizar en el tema que la lección nos tiene.
La base fundamental de la interpretación bíblica es el tema central de esta semana y se condensa en la expresión sola scriptura, que sencillamente significa solo la escritura y que comunica la idea de que la única regla de fe y práctica para los cristianos es la Biblia. Nuestros pioneros establecieron esta base desde el mismo inicio de nuestro movimiento. En 1847, James White, Joseph Bates y Ellen White imprimieron un folleto titulado Una palabra a la manada pequeña. En la página 13, ellos declararon lo siguiente: la Biblia es la revelación completa y perfecta. Es nuestra única regla de fe y práctica. Más tarde, en la publicación más emblemática de nuestra iglesia, El conflicto de los siglos, en la página 581, la señora White declara lo siguiente: pero Dios tendrá en la tierra un pueblo que sostendrá la Biblia y la Biblia sola como la piedra de toque de todas las doctrinas y base de todas las reformas. ¿Estás listo para ampliar lo que envuelve el concepto de sola escritura? Pues entonces, comencemos. Para algunos es posible que la lección de esta semana sea una más en todo el tiempo que llevamos como estudiantes de la escuela sabática. Sin embargo, ¿te has imaginado qué pasaría con nuestra iglesia si no tuviera la Biblia como la única base de sus creencias? Te invito entonces a que te sumerjas conmigo en este repaso. Los puntos clave de la lección de esta semana son las tres bases principales en los que se fundamenta el principio de sola escritura: la unidad de la escritura, la claridad de la escritura y la escritura interpreta la escritura. Hablemos del primer punto, la unidad de la escritura. Uno de los argumentos más importantes a favor de la Biblia es el hecho de que, a pesar de que su elaboración llevó alrededor de unos 1500 años y el número de los escritores involucrados fueron unas 40 personas, hay una unidad incuestionable en sus páginas. A pesar de ser individuos de diferentes épocas y trasfondos diversos, sus escritos guardan la armonía que solo podría tener un libro escrito por una sola persona. Eso se debe al hecho de que, aunque fueron muchos los escritores, el autor es uno solo: Dios, quien la inspiró. ¿Recuerda 2 Timoteo 3:16? Permíteme decirte algo muy particular. Aunque el canon de la Biblia católica tenga más libros en el Antiguo Testamento que el nuestro, y aunque ellos argumentan que nosotros los sacamos, la verdad es que en los tiempos de Jesús ya el Antiguo Testamento se había completado, y esos libros, como Macabeos, Baruch, Tobit, no estaban incluidos. Por lo tanto, no fue que los protestantes le quitamos libros a la Biblia, más bien fue la Iglesia romana la que se los introdujo. ¿Por qué menciono esto? Porque esos libros son precisamente los que desajustan la unidad del resto de los escritos sagrados. Por otro lado, es necesario enfatizar que para Jesús y los apóstoles, los libros del Antiguo Testamento eran considerados la palabra de Dios. Te invito a que hagamos un ejercicio de lectura de la Biblia bastante singular, en donde vamos a encontrar datos maravillosos. Comencemos con Marcos capítulo 7, versículos del 10 al 13. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios. Todo
todo aquello con que pudiera ayudarte y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre. Atención lo que dice el versículo 13. Invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Aquí el Señor está diciendo que lo que estaba escrito en el libro de la ley de Moisés era la palabra de Dios. Y unos cuantos capítulos más adelante, en Marcos 12, 35 y 36, el Señor dice lo siguiente. Enseñando Jesús en el templo decía, ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Porque el mismo David dijo, por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Aquí notamos cómo el Señor Jesús dice que David fue inspirado por el Espíritu Santo. Pero miremos otro texto. Busquemos Hechos capítulo 3, versículo 21 y notemos algo que dice Pedro. A quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Como puedes ver, el apóstol Pedro indica que Dios habló por boca de los profetas. Y Pablo ante Félix confiesa lo siguiente en Hechos capítulo 24, versículo 14. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. El apóstol consideraba que al creer lo que estaba escrito en la ley y en los profetas, él estaba sirviendo a Dios. Por otro lado, los escritos del Nuevo Testamento también fueron considerados tan inspirados como los del Antiguo. Revisemos, por ejemplo, 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, no la recibisteis como palabra de hombres, sino según es en verdad palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. ¿Notan ustedes cómo Pablo afirma que la iglesia de Tesalónica recibió sus enseñanzas como lo que eran, palabra de Dios? O mira un ejemplo increíble de cómo Pablo cita a Lucas en el mismo nivel que lo hace con el Antiguo Testamento. Lee conmigo, por favor, 1 Timoteo capítulo 5, versículo 18. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Esto tiene un asunto muy particular. Verás. Cuando Pablo dice, no pondrás bozal al buey que trilla, está citando Deuteronomio capítulo 25, versículo 4. Pero cuando él dice, el obrero es digno de su salario, está tomando una cita que se encuentra en Lucas capítulo 10, versículo 7. ¿Notas tú cómo para el apóstol Pablo los escritos de Moisés y los de Lucas se encuentran en el mismo nivel? Pero ahora déjame compartir contigo un texto clásico. Se encuentra en 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 15 y 16. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición.
¿Notas tú el juego de palabras que Pedro hace? Él está diciendo que los escritos de Pablo son difíciles de entender y algunos tuercen como también tuercen las otras escrituras. Es decir, los escritos de Pablo y los del Antiguo Testamento están catalogados bajo la misma sombrilla, las escrituras. Pues bien, si tanto los escritos del Antiguo Testamento como los del Nuevo son igualmente inspirados, entonces no debe sorprendernos la perfecta unidad que hay entre ellos, pues esa unidad es la que nos permite hacer teología y establecer doctrinas sólidas que no se contradicen. Por eso es que la unidad de la Biblia hace parte de los fundamentos del principio de sola Scriptura. Pero pasemos ahora al siguiente aspecto, la claridad de la Escritura. Este segundo punto hace parte de la base que fundamenta el principio de la sola Escritura, porque si la Biblia no fuera lo suficientemente clara como para que cualquiera la entendiera, entonces necesitaríamos de ciertos iluminados que nos la interpreten, cosa que no sucede. Pues la Biblia, mis amados, es tan clara que cualquiera puede entenderla. Las citas que Jesús hace del Antiguo Testamento muestran que asuntos aparentemente difíciles de entender se comprenden fácilmente si tan solo leemos la Biblia libre de prejuicios. ¿Recuerdan ustedes a los saduceos y su argumento contra la resurrección? El Señor en Mateo capítulo 22 los corrige al decirles: erráis ignorando las Escrituras. Y luego en los versos 31 y 32 pregunta: ¿no habéis leído? Y hay una cita de Éxodo capítulo 3 versículo 16 para demostrar de manera sencilla que la Torá enseña que Dios no es Dios de muertos sino de vivos. Así de clara es la Biblia, y al leerla sin prejuicios, sin preconceptos, cualquiera la puede entender. Finalmente, déjame decirte que la claridad de la Escritura se puede echar a perder. ¿Cómo? Pues cuando se le quita o se le añade. Es por eso que en la palabra del Señor encontramos amonestaciones que prohíben esta práctica. Pues algunos ejemplos de esto lo encontramos en Deuteronomio capítulo 4 versículo 2 y en Apocalipsis capítulo 22 versículos 18 y 19. Pero mi favorito es el remarque que hace el apóstol Pablo en 1 Corintios 4:6 de no pensar más allá de lo que está escrito. El término traducido como pensar más allá en la Reina Valera del 60, o ir más allá, como lo traduce la Nueva Versión Internacional, es la preposición griega huper, que no tiene una equivalencia en el español, pero que comunica la idea de sobrepasar un límite. Pues bien, hago esta aclaración para que no creamos que la Biblia aquí nos está prohibiendo pensar. No, lo que nos está diciendo es que no debemos introducir algo que no está escrito en sus páginas. Por lo tanto, el segundo pilar sobre el que se fundamenta el principio de sola Escritura es que la Biblia es lo suficientemente clara como para ser comprendida por cualquiera. Si no tuviéramos este principio, se haría necesario la presencia de un intérprete externo, cosa que rotundamente negamos. Punto número 3. La Escritura interpreta la Escritura. Con esto queremos decir que este es el tercer fundamento del principio en estudio. ¿Qué es lo que significa? Sencillamente que la Biblia es su propio intérprete. Ya hemos hablado ampliamente durante los últimos episodios de este trimestre que tanto el Señor Jesucristo como los escritores neotestamentarios son sumamente cuidadosos al hablar de la Escritura como un todo. Pues bien, esto es fundamental porque constituye la plataforma sobre la cual se edifica este tercer concepto.
En él se subraya que para poder entender un tema enseñado en la revelación, se necesita estudiar todo lo que a lo largo y ancho de la Escritura se dice sobre él. Así lo hizo el Señor Jesús en una ocasión. Vamos a analizarlo. Lucas capítulo 24, versículos 27 y posteriormente 44 y 45 dicen lo siguiente. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Esto sucedió con los que iban camino a Emaús, pero nota lo que dice con los apóstoles, versículos 44 y 45. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Cuando Jesús le explicó después de la resurrección a los viajeros de Emaús que los padecimientos del Mesías estaban anunciados en todas las escrituras, y luego a los apóstoles, cuando les dijo que el Señor Jesús mismo debía cumplir todo lo que estaba escrito en la ley, los profetas y los salmos, las tres subdivisiones que los judíos habían hecho de la Torá, y no solo lo que ellos esperaban que se cumpliera. Pues permítanme ampliar un poco esto último. En los tiempos en los que el Señor Jesús estuvo en la tierra, se había popularizado la idea de un Mesías guerrero que pondría a sus enemigos al estrado de sus pies. Lo que era entendido como la conquista del Imperio Romano y la conducción de la nación judía a la cabeza del mundo. Pero se habían dejado de lado textos como Isaías 53, en el que claramente se dice que el Mesías cumpliría también la figura de ser llevado al matadero como el cordero del sacrificio diario en el santuario. Pues esta omisión desilusionó a los seguidores de Cristo por completo al contemplarlo morir. Sin embargo, cuando se pusieron todos los textos en su lugar, el panorama completo se pudo ver con claridad, notándose entonces que unos textos iluminaban los otros. Pues lo mismo sucede con cualquier tema de la Biblia, como por ejemplo el estado de los muertos, la segunda venida, el día de reposo, etc. La única manera de entender plenamente un texto bíblico es dejando que otros textos lo iluminen e interpreten, poniéndole un marco general. En este respecto, la traducción del Salmo 119-160 es muy apropiada. La suma de tu palabra es verdad. Por consiguiente, el tercer principio de sola escritura es que la Biblia es su propio intérprete. Por lo tanto, no trabajamos con textos aislados, sino complementados por lo que otros aportan. ¿Qué tal si hacemos un ejercicio para tratar de darle aplicación a todo esto que hemos estado estudiando? Pues resolvamos las siguientes situaciones hipotéticas. Número 1. La lección del viernes tiene en el párrafo 4 una cita extraída de un discurso que Elena de White dio a los dirigentes de la Asociación General la noche anterior a la apertura del Congreso de 1901 y fue publicada en Mensajes Selectos, tomo 3, página 35. Leámosla. Cuando hagan de la Biblia vuestro alimento, vuestra comida y vuestra bebida, cuando hagan de sus principios los elementos de vuestro carácter, sabrán mejor cómo recibir el consejo de Dios. Exalto la preciosa palabra delante de ustedes hoy. No repitan lo que yo he dicho. La hermana White ha dicho así, la hermana White ha dicho asá. Descubran lo que el Señor de Israel ha dicho y entonces hagan lo que Él ordena. Pues las preguntas son:
¿Qué involucra seguir este consejo? Y número 2, ¿lo hemos seguido fielmente? En segunda instancia, imagina que tienes un amigo en otra denominación que siempre dice lo que su pastor le enseña de la Biblia. ¿Cómo le ayudarías a entender amablemente que él puede aprender un método en el que la Biblia se interpreta a sí misma? Y la tercera pregunta es, ¿qué pasos seguirías para interpretar un texto difícil de la Biblia? Lee la cita de la educación, página 190, que encontrarás en la lección del miércoles para ayudarte. Y nada mejor que una tarea para llevar a la práctica todo lo que hemos aprendido. La asignación es la siguiente. Lean Efesios 2, 8 y 9 y Santiago 2, 24 y traten de comprender lo que estos textos que aparentemente se contradicen nos están diciendo a la luz de que la Biblia es su propio intérprete. No tenemos otro intérprete de la Biblia que la Biblia misma. Si lo tuviéramos, nuestra teología sería incompleta y deficiente. Ahora quisiera dejarles algunos anuncios muy importantes. Yo sé que la mayoría de ustedes los conocen, pero no está de más repetirlos. En primera instancia, nuestro culto de oración, los martes y los miércoles a las 7:30 de la noche. Para Elizabeth, los martes, para el Puerto y Rahway, los miércoles. Aparte de que ustedes pueden ver el contenido a través de nuestro canal, también pueden llamar a través de una línea telefónica y el audio de lo que se converse puede salir en vivo durante el culto. En segunda instancia, quiero recordarles que todos los viernes a las 8 de la noche tenemos nuestro programa especial de jóvenes, Ignite. No te lo puedes perder. Número 3. Todos los sábados a las 10:30 estamos comenzando la escuela sabática. No lo olvides, 10:30. Después de eso tenemos el culto divino y algunos segmentos intermedios. Es supremamente importante que cada vez que entres a nuestro canal le des like al contenido y número 2, si no lo has hecho, suscríbete. También es exageradamente importante que compartamos nuestro canal con otras personas. Ahora quiero dejarlos con lo que sigue en la programación y por supuesto, preparémonos para recibir la santa palabra de Dios. Buenos días, Isa y Estelisa. Buenos días, mami. ¿Cómo están hoy? Bien, mami. Vamos a saludar a los niños que nos están mirando. ¡Hola, niños! Hola, niños. Hoy les traemos una historia muy bonita, pero antes de la historia, vamos a orar. Estelisa, ¿puedes orar? Sí. Ora. Tu manito, tatita, tu nombre. Ya tenía para alimento. Ahora te vamos a leer la historia de la lección de tu amén. Amén. Isa, ¿cómo se llama tu muñeca? Ana. Ana, muy bien. ¿Y la tuya, Estelisa? María. María. ¿Y qué les parece si utilizamos a Ana y a María para que representen las dos niñas de la historia de hoy? ¿Qué yo tengo aquí? ¿Qué es esto? Un caballo. Muy bien. ¿Y cómo hacen los caballos? ¿Cómo hacen los caballos? Muy bien, Tita. Hacen... Bueno, casi así. Algo parecido. La historia de hoy se titula Caballos Salvajes. ¿Cómo se titula? Caballos salvajes. Muy bien. Y trata acerca de Ana y de María. Ana y María eran dos hermanitas que vivían en el campo con su mami. Su mamá siempre les enseñaba que cuando estuvieran en problemas deberían orar, porque Jesús
podía librarla de cualquier problema. A Ana y a María le encantaba ir a visitar a su abuela, que vivía unos cuantos kilómetros más lejos de la casa de ellas. Un día ellas le pidieron permiso a su mamá para visitar a su abuela. Entonces la mamá le dijo: ok, está bien, pero tengan mucho cuidado. Así que Ana y María se fueron a visitar a su abuela. Cuando iban en el camino, comenzaron a escuchar el trote de unos caballos que venían muy rápido. Eran caballos salvajes y ellas se asustaron mucho, les dio mucho miedo y estaban muy asustadas y decían: ¿y ahora qué vamos a hacer?, decía Ana. Y María decía: yo no sé, pero estoy muy asustada. Ana le dijo: María, María, ¿recuerdas que mami siempre nos decía que cuando estemos en problema debemos de orar? Vamos a orar. Así que Ana y María se juntaron y cerraron sus ojos y comenzaron a orar. Querido Jesús, te pedimos que por favor nos libre de estos caballos, que no nos hagan nada malo. En el nombre de Jesús, amén. Y para su sorpresa, cuando Ana y María abrieron los ojos, los caballos ya le habían pasado y ellas ni se dieron cuenta cómo. Porque de este lado había un precipicio y de este lado había una montaña. Pero ellas solo miraron hacia atrás y vieron a lo lejos a los caballos alejándose y le dieron muchas gracias a Dios porque Dios las había librado. ¿Saben qué, niños? Cuando estemos en problema, solo debemos de orar a Jesús y Jesús nos cuida. Que Dios les bendiga. Bye. 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 Es un gozo para mí saludarles en esta ocasión y quiero invitarles a abrir sus Biblias en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 2, los versos 1 y 2. Al tercer día se celebraron unas bodas en Caná de Galilea y estaban allí la madre de Jesús. También fueron invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. La pequeña aldea de Caná de Galilea estaba de bodas. Para los novios, los familiares y los amigos, esta era una grandísima fiesta. Todo rebullía de emoción. Para los contrayentes y sus allegados, la boda era la ocasión de sus vidas. La euforia lo llenaba todo, de tal forma que incluso habían invitado a los viajeros de paso. Entre los convidados a esta fiesta estaba María. Jesús, conocido como el carpintero de Nazaret, y también algunos de sus discípulos que ya para este momento habían decidido llamarle Rabí. El maestro había venido con el propósito de repartir vida en abundancia y él se sentía muy feliz en esta fiesta. Si el sueño de Dios es hacernos felices eternamente, Jesús había venido a la fiesta a impartir felicidad en aquella misma hora. En el tiempo de Jesús, las ceremonias nupciales eran cortas y sencillas. Generalmente, los amigos del novio erigían en medio de la era una rústica jupá blanca, la cual las muchachas se encargaban de decorar con flores. La novia se sentaba en lo que representaba un trono a la derecha del sitial del novio, se vestía de galas, se adornaba con joyas de oro, que en algunas ocasiones eran propias o en otras eran prestadas, así como lo dice el Salmo 45:9, he aquí la reina a la derecha,
adornada con oro de Ofir. Cuando llegaba el novio, acompañado de su séquito, llegaba con la intención de ver el rostro de su adorada, la cual no veía desde los días del desposorio. Entonces se paraba frente a ella, levantaba el velo para contemplar la hermosura de su doncella. Ella se levantaba, daba 7 vueltas alrededor del novio para volverse a sentar en su sitial. Y llegaba el kiduchín, es decir, la ceremonia de la alianza. Allí, en medio de intercambio de votos y promesas, los jóvenes se entregaban y se consagraban el uno al otro en un silencio expectante, pero lleno de emoción. El novio le decía a la novia: tú te entregas a mí y yo me entrego a ti con esta alianza conforme a la ley de Israel. La novia entonces respondía lo que dice el Cantar de los Cantares en el capítulo 6, en el versículo 3. Yo soy de mi amado y mi amado es mío. Acto seguido, el novio firmaba la quetiva o certificado y afirmaba: Dios desea hacernos felices para siempre y por lo tanto quiere hacernos también feliz aquí y ahora. La quetiva era el certificado de matrimonio en el cual constaban las obligaciones del novio y de la novia. Él lo leía en voz alta, luego lo enrollaba y lo entregaba a la novia como su custodia. Ya relajados, los novios escuchaban las 7 bendiciones que eran ofrecidas por un rabino o por un anciano de la familia. Las 7 bendiciones decían: bendito sea el Dios de Israel, creador del hombre, quien lo creó a su imagen y semejanza e hizo provisión para su procreación y también para su dicha. Bendito sea el creador del novio y de la novia. Bendito sea el creador del gozo de la fiesta. Bendito sea el creador del regocijo y del júbilo. Bendito sea el creador de la dicha y del deleite. Bendito sea el creador del amor y de la felicidad. Bendito sea el creador de la amistad y de la paz. Seguidamente, el rabino decía: permite, oh Dios de Israel, tanta felicidad para esta pareja como la permitiste para la primera pareja que uniste en el santo estado del matrimonio allá en el jardín del Edén. Las bendiciones de aquel momento culminaban con una plegaria final a la cual se unían todos diciendo: bendito sea Adonai, nuestro Señor, nuestro Dios, Rey del universo y creador del fruto de la vid, porque ellos pensaban que no había gozo sin vino. En ese momento, el novio y la novia bebían de una misma copa de vino, en una copa de barro, el cual el novio lanzaba al suelo y destrozaba de un taconazo. Esto lo hacía para representar la fragilidad del gozo, de todo gozo humano, incluido también el gozo conyugal. El rito de aquel momento concluía con un aplauso al cual todos se unían
cantando el Masal Tiobi, deseando a los novios mucha, mucha felicidad. Los músicos entonces se unían entonando sus melodías con flautas, con tamboriles, con panderos. Los novios para este entonces se notaban un tanto nerviosos, un poco impacientes, porque sabían que se había avecinado el momento de estar a solas y sin dilación. Ellos saben que deben retirarse a la alcoba para consumar su matrimonio. Pero antes de que ellos se retiren, la novia recibe la bendición de Rebeca, coreada por las mujeres. Esa bendición que se encuentra en Génesis 24:60. Las mujeres le decían: sé madre de millares y posean tus descendientes las puertas de sus enemigos. El novio también recibe la bendición que se da a los hombres, esa que se registra en el libro de Ruth, en el capítulo 4, los versos 11 y 12. Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y Lea, las cuales edificaron la casa de Israel. Mientras los novios se alejan para ir a consumar su matrimonio, todos esperan, expectantes a que se exhiba la sábana con las pruebas de que el matrimonio ha sido consumado contra toda eventual objeción. Y vista esta prueba, comienza la fiesta. A partir de aquel momento, todos se disponen a comer, a beber, a conversar, a cantar, a disfrutar. No ha pasado mucho tiempo en Caná de Galilea cuando algo extraño ocurre. Los que sirven están un tanto nerviosos, están preocupados. María, que es muy cercana de los contrayentes, se da cuenta de que un drama terrible se avecina y se acerca a Jesús y le dice: se ha acabado el vino. Las bodas rurales suelen realizarse en el otoño, después de que se ha recogido la cosecha y se ha acabado la vendimia. Para este momento el vino es en abundancia. Para este momento entonces abunda el vino en todos los hogares. Por lo tanto, la falta de vino evidencia pobreza o falta de previsión y es considerada grave porque la bebida era necesaria o esencial en todos los banquetes. En el contexto bíblico, el vino era símbolo de alegría, de placer, era símbolo de vida. Si se acababa el vino, sin duda alguna, se acababa la fiesta. Y esto era un mal augurio. ¿Por qué? Porque el vino representaba la bendición. Jesús halla placer en las reuniones de felicidad inocente y con su presencia Jesús quiere sancionar las reuniones sociales. Una boda entre los judíos era una ocasión de gozo impresionante. El gozo que se manifestaba en ella, pues no desagradaba al Hijo de Dios, puesto que al asistir a esta fiesta, Jesús estaba honrando el casamiento
como una institución divina. Si alguien decía, se acabó el vino, el drama estaba servido. La falta de vino se consideraba una ofensa inaceptable. Faltará el vino, pero no faltarán las burlas. Los novios se culparán el uno al otro, también culparán a sus respectivos padres. El gozo que envuelve el matrimonio se tornará en amargura. La atmósfera idílica de este momento desaparecerá. Felizmente, en la boda de Caná de Galilea, esta boda no terminó así, porque alguien, escúchalo bien, alguien puso remedio a la grave situación. Quiero también afirmar que la historia de Caná de Galilea se reproduce hoy en la vida de muchas parejas. Podemos decir que un hombre y una mujer que se aman y deciden iniciar la vida juntos, ellos esperan ser felices. Ellos expresan su amor en atenciones, en gestos, en cariños, con regalos, hasta que en un momento determinado algo esencial se acaba. Por eso es que les invito a que no olviden el vaso roto, el vaso que cayó al piso y que el novio rompió de un taconazo. No pueden olvidarlo, porque si lo olvidan, quizás también se olvidan que las provisiones humanas de felicidad, como las reservas de vino allá en la fiesta de Caná de Galilea, no son inagotables. En la vida hay momentos en que se termina el vino, y ese se termina el vino simboliza o representa todas las cosas que se pueden terminar en una hora, todas las cosas que se pueden terminar en un momento. Sí, mis apreciados hermanos, hay momentos que se termina el vino, hay momentos en el cual se acaba la salud, hay momentos en el cual se acaba el dinero, y en este momento de recesión y de cuarentena podemos sin duda afirmar que para muchos hogares ya se está acabando el dinero, y en algunos hogares se está acabando la paciencia. En algunos hogares se está acabando el encanto, las ganas incluso de seguir juntos, como en las bodas de Caná. Primero se sirve el buen vino, después se sirve el más barato o no se sirve nada. Sí, hermanos, se está acabando la ilusión. Para algunos hogares se están terminando las atenciones o se están disminuyendo, y puede para algún hogar llegar el día en que se ha acabado, todo. Para muchos lo que empezó con amor, eso que empezó con besos, termina con indiferencia, termina con hastío, puede terminar hasta con la misma separación. Podemos vivir indefinidamente nuestras vidas si así lo quisiéramos, pero no podemos vivir nuestras reservas, nuestras provisiones de amor, de comprensión, son limitadas, no son ilimitadas. Los víveres que tenemos en nuestra despensa se terminan. Nos puede pasar que nos quedemos sin provisiones. También el cariño se acaba si no se renueva cada día. Pero
para consuelo de ustedes y también para consuelo mío, quiero decirles que en la boda de Caná se revelan tres secretos que sirven para superar el primer problema de aquellos novios, pero también tres secretos que siguen siendo válidos hoy para lograr la felicidad en cualquier hogar. Quiero mencionarles el primer secreto. El primer secreto en esta boda fue que los novios habían invitado a Jesús. Contando con su presencia, se hace posible que las bendiciones que de Él manan redunden en abundancia para los contrayentes. Las bendiciones de Jesús redundan cuando usted y yo lo invitamos a nuestro hogar. Sí, amigo y hermano que me escuchas, invita a Jesús al seno de tu familia. Solo quien es amor es capaz de crear amor. Cuando Jesús es el huésped permanente del hogar, allí estará para generar amor, allí estará para generar felicidad, aún en las peores circunstancias. Sí, hermano, aún en las peores circunstancias de tu vida, si invitas a Jesús, Él te dará la felicidad. El segundo secreto que yo puedo encontrar en esta historia es que María, que conoce bien a Jesús, se alarma ante el posible fracaso de la fiesta, pero acude a pedir ayuda a Jesús y le dice, no tienen vino. Llama la atención esa forma como ella se acerca a Jesús para decirle, no tienen vino, pero el secreto está cuando ella dice a los que sirven, hagan todo lo que Él les diga. Y puedo decir entonces en esta hora que las palabras de María son sabias. Sabia consigna también para las situaciones graves. Cuando estés pasando por alguna circunstancia dura, cuando estés enfrentando un momento de amargura, de dolor o de tragedia, si estás allí pasando por esa triste o dura o cruel situación, no te olvides de hacer siempre lo que Jesús te diga. Si haces lo que Jesús te dice, entonces la solución a tus problemas no está lejos de ti, está muy cerca. Cuando ocurrió esta circunstancia en la boda de Caná, entonces María dijo a los que sirven, hagan lo que Jesús les diga. Y Juan narra que habían allí 6 tinajas de piedra, 6 tinajas con capacidad cada una para 100 litros. Esas tinajas que eran usadas en las ceremonias de purificación de los judíos. Y Jesús dijo a los sirvientes, llenad las tinajas de agua. Y ellos las llenaron hasta el tope, las llenaron hasta arriba. Jesús luego ordenó, sacad un poco y llevadlo al maestresala. Esa fue la orden de Jesús y así lo hicieron. El maestresala probó el agua que ahora estaba convertida en vino y sin saber de dónde había salido, entonces llamó aparte al novio sorprendido para decirle, todos sirven primero el mejor vino, y cuando ya todos los invitados han bebido demasiado, entonces sirven
el más barato, pero tú has reservado el mejor para el final. Y de esto también quiero que tú y yo saquemos una lección. Jesús siempre, escúchalo bien, siempre reservará lo mejor para el final. Puede que estés pasando una situación dura. Puedes que estés enfrentando el engaño, la desilusión, la tragedia, la mentira, la traición. Puedes que estés enfrentando incluso una dolorosa enfermedad y hasta terminal. Puedes que estés incluso siendo desahuciado por los médicos. Puede que no haya dinero para la despensa de alimento en tu hogar, en tu vivienda. Puede que estés viviendo la peor situación en este momento. No te olvides, Jesús siempre guardará lo mejor para el final. Lo mejor, hermano y amigo que me escuchas, lo mejor está por venir. Jesús guardó en la boda de Caná el mejor vino. Jesús ha guardado aún la mejor bendición para tu vida. Solo basta con que creas que esa bendición está reservada para ti. Lo mejor está para venir. Cuando la fiesta de aquel entonces iba a terminar en una tragedia, qué sorpresa para ese esposo que incluso ignoraba el problema. Qué sorpresa para los que servían, que ellos mismos fueron testigos del milagro. Sí, esa fiesta estaba para terminar en desastre por falta de vino, pero Jesús aportó vino de sobra y la fiesta continuó siendo todo un éxito. Tu vida está condenada al éxito por Cristo, el Señor de la gloria. No te olvides, Él ha reservado lo mejor para ti porque quiere llevarte de victoria en victoria. Alabado sea su santo nombre. Qué sorpresa también en esta fiesta para los discípulos al contemplar que el primer milagro de Jesús lo hizo en una boda con el deseo de hacer feliz a otros, con el deseo de hacer feliz a estos contrayentes. Las buenas relaciones, no lo olvides, las buenas relaciones, las de pareja y también todas las relaciones humanas se construyen y se refuerzan en el acto de servir cada día, de servir lo mejor de nosotros mismos a todos los que lo necesitan, a nuestra pareja, pero también a otros. Para el maestro, el primer milagro, él lo realizó en torno a una pareja, lo realizó en una boda para bendecir a una pareja, hizo un gran prodigio para bendecir una familia, hizo un milagro en favor del hogar para decir que Él está dispuesto a bendecir cada hogar, cada familia. Basta que creas que Él puede bendecirte y que clames a Él, que implores a Él su santa bendición. El tercer secreto, las cosas que tienen que ver con el servicio, hay que servirlas ahora. Serví ahora. Jesús sabe que todos necesitamos más amor del que merecemos. Si queremos hacer felices a los demás, felices a los nuestros, no esperemos que los vasos de sus expectativas estén vacíos
o que ellos estén sufriendo de una sed de su ideal. Hay que servirles de inmediato. Hagámoslo ya, hagámoslo ahora. Cuando llega la crisis, no se deben dar largas esperando que las crisis se arreglen solas. Cuando algo falla en una relación, cuando algo falla en un matrimonio, no hay que esperar que alguien lo arregle. Procuremos hacerlo nosotros. Las buenas relaciones de pareja o todas las relaciones se construyen y se refuerzan en el acto de servir cada día lo mejor de uno mismo. Sí, sirvamos cuando otros lo necesiten. Amar es la voluntad de hacer feliz a otros. Esperar a más tarde tal vez es correr el riesgo que busquen saciar su sed en otras fuentes. Cuando nosotros sabemos que alguien necesita de nosotros, así sea un consejo, cuando alguien necesite de nosotros un abrazo, un beso, un detalle, démoselo de inmediato. Mañana puede ser demasiado tarde. Mañana puede ser tarde para abrazar a los que queremos abrazar. Terminada la fiesta, la lección estaba aprendida. Los discípulos sacaron una lección muy clara. Cuando la existencia se vuelve dura y difícil, cuando las reservas de vino se agotan, Dios tiene el mismo poder, ese mismo poder que demostró en la boda de Caná. Jesús es capaz de aportar soluciones. Sí, mis hermanos, Él puede aportar soluciones inimaginables para situaciones humanas sin salida. No importa que tu situación parezca sin salida, no importa que no seas capaz de resolverla. No te olvides, invita a Jesús, Él puede resolver tu situación. Su despensa de milagros no está agotada. Aún Jesús tiene milagros, aún tiene milagros para ti. Así que clámale, implora a Él para que haga un milagro en tu vida. Cuando empieza a verse el fondo de nuestras tinajas vacías, recuerda, Él puede volver a llenarlas y a llenarlas hasta que rebosen. Lo que iba a terminar en una luna de miel amarga se convirtió en el primer día de una existencia nueva, pero sobre todo de una existencia feliz. Quiero que por un instante piensa en las relaciones interpersonales que manejas. Piensa en la relación que tienes con tus padres, la relación que tienes con tus hermanos, la relación que vives con tu pareja o con tus hijos, con tus amigos, con tus compañeros de trabajo. Sí, la relación que tienes allí en el entorno donde vives, la relación que tienes con tus vecinos. ¿Tienes acaso algún conflicto? ¿Estás viviendo algún conflicto en este momento? ¿Ha habido algún malentendido con alguno de ellos? ¿Te sientes tal vez frustrado? Quizás sientes que tu relación se está enfriando. Tal vez sientes que se está acabando el amor. Quizás sientes que se acaba la paciencia. Tal vez no tienes tolerancia para tratar a tus mismos seres amados. Si es así, entonces no esperes para el próximo mes. Comienza desde hoy mismo. Comienza hoy
a tratar de buscar la forma de resolver esos inconvenientes. Si sientes que se ha agotado la reserva de vino en tu vida, si sientes que escasean los valores o eso que Pablo en Gálatas llama los frutos del Espíritu, pues pide a Cristo que esté en tu hogar. También dile, Señor, yo estoy dispuesto a hacer lo que tú me mandas. Y Señor, estoy dispuesto a hacerlo ya, en esta misma hora. No quiero dejarlo para un futuro lejano. Quiero hacerlo ya, Señor. Si es que no hay problemas en tu hogar, en tu familia o en ninguna de tus relaciones, pero sabes que alguien está sufriendo, que alguien está pasando por una necesidad y tú tienes reserva para ayudarle, pídele a Dios que te conviertas en una bendición para esa persona, que puedas ayudarle. Invita al que estuvo en Caná de Galilea, que se acerque a ti para llenarte, que se acerque a ti para convertirte hoy en una vasija llena de su gracia y que tú puedas entonces derramar bendiciones en abundancia sobre otras personas. Conviértete en este día en una bendición para aquellos que están cerca de ti, para aquellos que te rodean. Damos gracias al cielo que podemos ser bendiciones para otros. Y quiero en esta ocasión terminar pidiéndote que inclines tu cabeza y hablemos con el Señor de la gloria. Ora conmigo, bendito Dios, soberano Padre, tú, Señor, que lo conoces todo, te imploro que llegues al hogar de cada una de las personas que me escuchan y, Señor, suple sus necesidades. Así como hiciste un milagro en la boda de Caná para impedir que aquella fiesta terminara en tragedia, yo te pido, Señor, que hagas el milagro que sea necesario en la vida de cada uno de los que me escuchan. Quizás algunos estén esperando un milagro relacionado con la parte económica. Señor, tú eres el dueño de las riquezas. Suple las necesidades económicas de tus hijos. Tal vez el milagro que alguien espera está relacionado con su familia, con la relación de pareja, con la relación con sus hijos. Señor, llega a ellos y de acuerdo a tu gracia, de acuerdo a tu bendita voluntad, Señor, ayúdales a resolver, Señor, las dificultades familiares. Si hay escasez de amor, Señor, multiplica el amor en ellos. Si hay escasez de paciencia, ayúdales a tener más paciencia, Señor. Si lo que se ha agotado es la tolerancia, ayúdales a tener tolerancia. En segundo lugar, Señor, yo te imploro para que tú, oh Dios, llegues a sus vidas y los toques de tal manera que ellos puedan estar dispuestos a hacer tu voluntad. Así como en la boda María dijo, hagan lo que Él les manda. Permite que cada uno de los que me escuchen estén también dispuestos a hacer lo que tú les mandas. Y por último, Señor, permite que todos los que estamos conectados contigo a través de este mensaje, podamos, Señor, estar dispuestos a hacer las cosas necesarias para enmendar nuestros errores, las cosas necesarias para corregir nuestras dificultades, las cosas necesarias para ayudar y servirle a otros, que las hagamos hoy, que no las dejemos para mañana, porque quizás mañana sea demasiado tarde. En tus brazos
nos depositamos rendidos, confiamos que tu amor es infinito y estamos seguros que tú, Señor, lo que quieres es condenarnos al éxito para siempre. Por eso imploramos a ti en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga y les regale una experiencia maravillosa del lado de Jesús. Amén.